Hola y bienvenido al canal de la Ciencia del Sueño. Me alegra que hayas llegado hasta aquí, justamente ahora, cuando el día comienza a ceder su lugar a la noche y tu cuerpo reconoce que ha llegado el momento de descansar. Tal vez has tenido un día largo, tal vez simplemente buscas una voz tranquila que te acompañe mientras cierras los ojos. Sea cual sea tu razón, esta noche vamos a descender juntos. No hacia arriba, no hacia las estrellas, sino hacia abajo, hacia las profundidades, hacia el lugar más oscuro, más silencioso, más misterioso del planeta. Vamos a explorar los océanos profundos. No tienes que hacer nada más que estar aquí. Deja que tus hombros se relajen. Permite que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. Cierra los ojos si lo deseas. O manténlos entreabiertos si te resulta más cómodo, porque esta noche vamos a sumergirnos en un mundo que pocos humanos han visto, un mundo de oscuridad completa, de presión aplastante, de criaturas extrañas y hermosas, un mundo que existe justo debajo de la superficie del agua, pero que es tan ajeno como cualquier planeta distante. Y lo exploraremos con calma, sin prisa, dejando que cada detalle se pose suavemente en tu mente mientras tu cuerpo se prepara para el sueño. Y antes de comenzar, si estos viajes nocturnos te ayudan a desconectar del ruido del día, si estas narraciones tranquilas te acompañan hacia el descanso, considera darle me gusta al video o suscribirte al canal. Ayuda a que otras personas que también buscan paz nocturna puedan encontrar este espacio, una mente calmada a la vez. Pero por ahora, solo respira, solo escucha y descendamos juntos. El océano es profundo, mucho más profundo de lo que tu mente puede imaginar fácilmente. Si estás parado en la playa, mirando el agua, el fondo puede estar a unos pocos metros de profundidad. Tal vez puedas ver hasta el fondo si el agua está clara. Puedes ver la arena, las rocas, tal vez algún pez nadando. Pero si te alejas de la costa, si viajas en un barco hacia aguas más profundas, ese fondo comienza a descender. Primero 10 metros, luego 50, luego 100. Y sigue descendiendo. La profundidad promedio del océano es de unos 3.800 metros, casi 4 kilómetros. Si tomaras la Torre Eiffel y la dejaras caer en el océano promedio, desaparecería completamente bajo el agua, y todavía quedarían más de 3,5 kilómetros de agua por encima de ella. Y eso es solo el promedio. Hay lugares donde el océano es mucho más profundo. Lugares donde el fondo desciende hasta profundidades que desafían la comprensión, hasta casi 11 kilómetros bajo la superficie. Y en esas profundidades todo es diferente. La luz no llega. La temperatura es apenas por encima del punto de congelación. La presión es tan grande que aplastaría cualquier objeto hecho por humanos que no esté específicamente diseñado para resistirla. Y sin embargo, hay vida, hay movimiento, hay un ecosistema completo funcionando en la oscuridad, en el frío, en la presión, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo moleste. Es un mundo secreto que ha existido durante millones de años y que continuará existiendo mucho después de que nosotros nos hayamos ido. La luz solar solo penetra unos 200 metros en el agua. Esa zona, donde la luz todavía llega, se llama la zona fótica o zona de luz. Es donde ocurre la fotosíntesis, donde las algas microscópicas, el fitoplancton, usan la energía del sol para crear materia orgánica. Y ese fitoplancton es la base de toda la cadena alimentaria oceánica. Alimenta al zooplancton. El zooplancton alimenta a los peces pequeños. Los peces pequeños alimentan a los peces más grandes. Y así sucesivamente hasta llegar a los depredadores más grandes como tiburones y ballenas. Pero por debajo de esos 200 metros, la luz comienza a desvanecerse.
Primero desaparecen los rojos, luego los naranjas, luego los amarillos. El agua absorbe esos colores rápidamente. A medida que desciendes, el mundo se vuelve cada vez más azul, un azul profundo, oscuro, y luego, más abajo, incluso el azul desaparece, y solo queda la oscuridad. Una oscuridad completa, absoluta, como si estuvieras dentro de una habitación sin ventanas, sin luz, en medio de la noche más profunda, excepto que estás rodeado de agua, bajo una presión enorme, en un lugar donde ningún ser humano fue diseñado para estar. Esa zona, donde la luz no llega, se llama la zona afótica, la zona sin luz, y comienza alrededor de los 1000 metros de profundidad. Es un lugar donde el sol nunca ha brillado directamente, donde nunca ha habido un amanecer, donde la oscuridad es permanente, constante, eterna, y sin embargo no está vacía, está llena de vida. Criaturas que han evolucionado durante millones de años para vivir en esas condiciones extremas. Criaturas que nunca conocerán la luz del día. La presión en las profundidades oceánicas es asombrosa. A nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente 1 atmósfera. Es la presión que tu cuerpo está acostumbrado a sentir. Pero por cada 10 metros que desciendes bajo el agua, la presión aumenta en 1 atmósfera más. Así que a 10 metros de profundidad, la presión es el doble de lo que es en la superficie. A 100 metros es 11 veces mayor y sigue aumentando. En las partes más profundas del océano, en lugares como la fosa de las Marianas, la presión es de más de 1000 atmósferas. Más de 1000 veces la presión que experimentas ahora mismo. Es equivalente a tener el peso de 50 aviones jumbo apilados sobre cada metro cuadrado de tu cuerpo. Es una presión tan extrema que aplastaría un submarino normal como si fuera una lata vacía. Es una presión que convierte el agua en algo diferente, más denso, más viscoso, comportándose de maneras inusuales. Y sin embargo, las criaturas que viven allí no la sienten, porque están adaptadas. Sus cuerpos están llenos de fluidos a la misma presión que el agua circundante. No tienen espacios de aire que puedan colapsar. No tienen estructuras rígidas que puedan romperse. Son flexibles, gelatinosos, resilientes. Han encontrado formas de existir en un ambiente que para nosotros sería instantáneamente mortal. La temperatura en las profundidades es constante, mientras que en la superficie del océano la temperatura puede variar enormemente, desde aguas tropicales cálidas de 30 grados Celsius hasta aguas polares heladas apenas por encima del punto de congelación. En las profundidades la temperatura es siempre la misma, entre 2 y 4 grados Celsius, justo por encima del punto de congelación del agua salada. Es un frío constante, uniforme. No hay estaciones en las profundidades, no hay verano ni invierno, solo un frío eterno, y las criaturas que viven allí están adaptadas a ese frío. Sus metabolismos funcionan lentamente, se mueven lentamente, crecen lentamente, viven durante mucho tiempo, porque en un ambiente donde los recursos son escasos y la energía es preciosa, la lentitud es una ventaja. No hay prisa en las profundidades, solo paciencia, solo persistencia. Y esa constancia de temperatura, esa estabilidad, es parte de lo que hace que las profundidades oceánicas sean un lugar tan especial. Mientras que en la superficie el clima cambia, las corrientes varían, las temperaturas fluctúan. En las profundidades todo permanece igual, día tras día, año tras año, milenio tras milenio. Es un ambiente de constancia casi absoluta, y en esa constancia, la vida ha encontrado formas de prosperar. Las fosas oceánicas son las partes más profundas del océano. Se forman en lugares donde una placa tectónica se hunde debajo de otra, en zonas de subducción. La placa que se hunde crea una depresión profunda en el fondo del océano.
una cicatriz en la corteza terrestre que puede extenderse por miles de kilómetros y alcanzar profundidades extremas. La fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, es la más profunda. Su punto más bajo, el abismo Challenger, alcanza una profundidad de casi 11 kilómetros, 11.000 metros bajo la superficie del océano. Si colocaras el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, en el fondo de la fosa de las Marianas, su cima todavía estaría más de 2 kilómetros bajo el agua. Eso es cuán profunda es. Solo 4 personas han descendido hasta el fondo del abismo Challenger. El primero fue Jacques Piccard y Don Walsh en 1960, en el batiscafo Trieste. Descendieron durante casi 5 horas, atravesando kilómetros y kilómetros de oscuridad, sintiendo la presión aumentar constantemente. Y cuando finalmente tocaron fondo, solo pudieron quedarse 20 minutos antes de tener que ascender de nuevo. Pero en esos 20 minutos vieron algo sorprendente. Vieron vida, un pez plano nadando en el fondo. Y esa observación cambió nuestra comprensión del océano profundo. Demostró que incluso en el lugar más extremo, más profundo, más inhóspito del planeta, la vida encuentra el camino. Décadas después, en 2012, James Cameron descendió solo en un sumergible especialmente diseñado. Y más recientemente, en 2019, Víctor Vescovo realizó múltiples inmersiones, explorando diferentes partes de la fosa, recolectando muestras, filmando. Y cada vez encontraron vida, criaturas pequeñas, extrañas, hermosas, anfípodos translúcidos del tamaño de tu dedo, pepinos de mar arrastrándose por el fondo fangoso, organismos que nunca habían sido vistos antes, nuevas especies esperando ser descubiertas. Y lo extraordinario es que probablemente hay muchas más fosas profundas que aún no han sido exploradas completamente. La fosa de Tonga, la fosa de Filipinas, la fosa de Kermadec, todas alcanzan profundidades de más de 10 kilómetros, y en cada una hay ecosistemas únicos, criaturas adaptadas a esas condiciones específicas. El océano profundo es vasto y apenas hemos comenzado a explorarlo. La mayoría de las criaturas del océano profundo no tienen ojos, o si los tienen, son muy pequeños, reducidos, casi inútiles, porque ¿para qué necesitas ojos si no hay luz? En la oscuridad absoluta, la visión no sirve de nada. Así que muchas criaturas del océano profundo han perdido sus ojos a lo largo de la evolución, o los han reemplazado con otros sentidos más útiles. Algunas tienen antenas largas, sensibles, que detectan vibraciones en el agua. Pueden sentir el movimiento de una presa a metros de distancia. Otras tienen líneas laterales muy desarrolladas, sistemas de órganos sensoriales que detectan cambios de presión, corrientes, el paso de otros organismos. Es como tener un sentido adicional, una forma de ver sin luz, usando el tacto y la sensibilidad al movimiento del agua. Y otras criaturas usan la bioluminiscencia, producen su propia luz. En sus cuerpos hay órganos especiales llamados fotóforos que contienen bacterias luminiscentes o que producen reacciones químicas que generan luz. Y esa luz puede tener muchos propósitos. Algunas criaturas la usan para atraer presas, como el pez abisal, con su señuelo luminoso colgando frente a su boca, atrayendo a peces más pequeños que confunden la luz con comida. Otras la usan para comunicarse, para encontrar pareja, para confundir a los depredadores con destellos repentinos que los ciegan temporalmente. La bioluminiscencia es común en las profundidades. Es la única fuente de luz en un mundo sin sol y crea un paisaje extraño, fantasmal. Si pudieras flotar en el océano profundo sin luz artificial, verías destellos ocasionales, pequeños puntos de luz azul o verde apareciendo y desapareciendo, criaturas pasando, comunicándose, cazando. Es como un cielo nocturno invertido,
con estrellas que se mueven, que parpadean, que tienen vida propia. Hay medusas en el océano profundo que parecen alienígenas, transparentes, gelatinosas, flotando lentamente a través de la oscuridad. Algunas tienen tentáculos largos que se extienden por metros, filtrando el agua en busca de plancton. Otras tienen formas extrañas, como campanas, como paraguas, como platillos voladores, y muchas brillan. Tienen anillos de luz alrededor de sus campanas, o tentáculos que resplandecen, o cuerpos enteros que pulsan con luz. Una de las más hermosas es la medusa peine. No es técnicamente una medusa verdadera, es un ctenóforo, pero se parece mucho, y tiene hileras de cilios, pequeños pelos que bate para moverse. Y cuando la luz golpea esos cilios en el ángulo correcto, crean un efecto de arco iris, destellos de color que recorren su cuerpo. Es un espectáculo de luz y color en medio de la oscuridad más absoluta. Una belleza que pocos humanos han presenciado. Y estas criaturas se mueven con una gracia que parece irreal, porque el agua a esa profundidad es densa y los movimientos son lentos, suaves. No hay prisa, no hay sacudidas bruscas, solo un deslizamiento continuo, como si flotaran en el espacio, no en el agua. Es hipnótico, relajante, como ver nubes moverse en cámara lenta. Los calamares gigantes habitan las profundidades. Durante siglos fueron leyenda, historias de marineros sobre monstruos marinos con tentáculos largos que podían arrastrar barcos al fondo. Y aunque esas historias eran exageradas, había algo de verdad en ellas, porque los calamares gigantes son reales y son enormes. El calamar gigante Architeuthis puede alcanzar longitudes de más de 13 metros. La mayor parte de esa longitud son sus 2 tentáculos de alimentación, que se extienden mucho más allá de su cuerpo. Pero incluso sin esos tentáculos, el manto del calamar puede ser del tamaño de un ser humano, y sus ojos son los más grandes del reino animal, del tamaño de un plato de cena. Esos ojos enormes les ayudan a captar cualquier rastro de luz en las profundidades, a detectar las siluetas de presas o depredadores contra el tenue resplandor de bioluminiscencia. Y luego está el calamar colosal, Mesonichoteuthis, que es incluso más grande, más masivo, con ganchos en sus tentáculos además de ventosas. Es un depredador del océano profundo antártico, cazando peces grandes en la oscuridad helada. Y aunque se han encontrado especímenes muertos flotando en la superficie o en los estómagos de cachalotes, nunca se ha filmado uno vivo en su hábitat natural. Sigue siendo un misterio, una criatura que existe en los bordes de nuestro conocimiento. Los cachalotes se sumergen a las profundidades para cazar calamares. Son las ballenas dentadas más grandes y pueden descender a profundidades de más de 2000 metros. Pueden contener la respiración durante más de 90 minutos. Y en esas profundidades, en la oscuridad, cazan. Usan ecolocalización, emitiendo clics de alta frecuencia que rebotan en los objetos y regresan, creando una imagen acústica del mundo circundante. Y cuando encuentran un calamar, lo atrapan con sus dientes. Tienen dientes solo en la mandíbula inferior, pero son suficientes. Y luego tragan la presa entera. Los cachalotes tienen cicatrices circulares en su piel, marcas dejadas por las ventosas de los calamares que lucharon antes de ser devorados. Es evidencia de batallas en las profundidades, de encuentros que ningún humano ha presenciado, que ocurren en la oscuridad total, lejos de cualquier observador. Y cuando los cachalotes suben de nuevo a la superficie, respiran profundamente, rápidamente. Exhalan chorros de vapor que se elevan varios metros en el aire. Descansan, se recuperan y luego se sumergen de nuevo, una y otra vez. Es una vida de descensos extremos y ascensos, de transiciones entre 2 mundos completamente diferentes.
El fondo del océano profundo está cubierto de sedimentos, partículas finas que han caído lentamente desde las aguas superficiales a lo largo de milenios. Restos de plancton muerto, polvo mineral, material orgánico descompuesto. Todo se asienta gradualmente, formando capas de lodo fino que pueden tener cientos de metros de espesor. Y sobre ese lodo, o a veces hundiéndose ligeramente en él, viven criaturas del fondo. Pepinos de mar que se arrastran lentamente, aspirando sedimentos y extrayendo cualquier materia orgánica que puedan encontrar. Estrellas de mar con brazos largos y delgados, caminando sobre patas tubulares. Erizos de mar con espinas largas, algunas veces con patas largas que les permiten caminar sobre el fondo fangoso sin hundirse. Estas criaturas se mueven lentamente, increíblemente lentamente. Algunos pepinos de mar se mueven solo unos pocos centímetros por hora. Es una existencia tranquila, casi meditativa. No hay prisa, no hay urgencia, solo el proceso lento y constante de buscar alimento, de existir, de continuar. Es una vida medida no en minutos u horas, sino en días, semanas, años. Y en algunos lugares del fondo hay marcas extrañas, surcos largos y rectos que se extienden por cientos de metros. Durante mucho tiempo nadie supo qué los causaba, pero ahora sabemos que son hechos por pepinos de mar, arrastrándose por el fondo a lo largo de periodos extremadamente largos, dejando un rastro detrás de ellos. Son evidencia de movimiento en un lugar que parece inmóvil, señales de vida en un paisaje que parece muerto. Las fumarolas hidrotermales son oasis en el desierto del océano profundo. Son grietas en el fondo oceánico donde el agua de mar se filtra en la corteza, se calienta por el magma subyacente y luego brota de nuevo, cargada de minerales disueltos. El agua que sale puede estar a más de 400 grados Celsius, pero no hierve porque la presión es tan alta que el punto de ebullición del agua es mucho mayor. Y alrededor de esas fumarolas hay vida, mucha vida. Bacterias quimiosintéticas que usan los minerales del agua caliente como fuente de energía en lugar de la luz solar. Esas bacterias forman la base de una cadena alimentaria completamente independiente de la fotosíntesis, y sobre ellas se construye todo un ecosistema. Gusanos tubulares gigantes que pueden crecer hasta 2 metros de largo, sin boca, sin estómago, viviendo en simbiosis con bacterias dentro de sus cuerpos. Almejas y mejillones gigantes, también en simbiosis con bacterias. Camarones que se congregan alrededor de las fumarolas, alimentándose de las bacterias. Es un mundo que funciona según reglas diferentes. Un mundo que no necesita al sol. Y cuando las fumarolas hidrotermales fueron descubiertas por primera vez en 1977, revolucionaron nuestra comprensión de la vida. Demostraron que la vida puede existir sin fotosíntesis, que puede obtener energía de procesos químicos. Y eso tiene implicaciones enormes para la búsqueda de vida en otros lugares del universo. Si la vida puede existir alrededor de fumarolas hidrotermales en la Tierra, tal vez puede existir en los océanos, bajo la superficie helada de las lunas de Júpiter o Saturno, donde no hay luz solar, pero podría haber fumarolas similares. Hay peces en el océano profundo que parecen sacados de pesadillas. El pez abisal es quizás el más famoso, con su cuerpo negro, sus dientes largos y afilados, que sobresalen incluso cuando su boca está cerrada, y su señuelo bioluminiscente colgando frente a su cara. Las hembras pueden crecer hasta 30 centímetros, pero los machos son mucho más pequeños y tienen una estrategia reproductiva extraña. Cuando un macho encuentra una hembra, la muerde y se fusiona con ella. Su cuerpo se atrofia hasta que es poco más que un par de gónadas colgando del cuerpo de la hembra, proporcionándole esperma cuando ella está lista para reproducirse. El pez víbora es otro depredador de aspecto feroz.
con dientes largos que se curvan hacia atrás, asegurando que cualquier presa que capture no pueda escapar. Su boca puede abrirse increíblemente amplia, permitiéndole tragar presas casi tan grandes como él. Y tiene fotóforos a lo largo de su cuerpo que puede encender y apagar, posiblemente para atraer presas o para comunicarse. Y luego está el pez dragón negro, que tiene un aspecto similar al víbora, pero con una característica única: puede producir luz roja. La mayoría de los organismos bioluminiscentes producen luz azul o verde, porque esos colores viajan más lejos en el agua. Pero el pez dragón negro produce luz roja, y la mayoría de las criaturas del océano profundo no pueden ver el rojo. Así que es como tener una linterna invisible. Puede iluminar su entorno y ver a sus presas sin que ellas lo sepan. Estas criaturas parecen monstruosas, pero solo están adaptadas. No son malvadas ni aterradoras en el contexto de su mundo. Son simplemente organismos que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Y en esas condiciones, ciertas características son ventajosas. Bocas grandes para capturar presas raras, dientes largos para retenerlas, bioluminiscencia para atraerlas. Son soluciones evolutivas a problemas ambientales específicos. La comida es escasa en el océano profundo. No hay plantas, no hay fotosíntesis, así que la única fuente de materia orgánica viene de arriba, de las aguas superficiales donde el fitoplancton crece. Cuando las criaturas mueren en la superficie, sus cuerpos se hunden, lentamente, descendiendo a través de kilómetros de agua, y durante ese descenso son consumidos, pedazo por pedazo, bocado por bocado, por criaturas que viven en las profundidades intermedias. Para cuando un cuerpo llega al fondo, a menudo no queda mucho, pero a veces, ocasionalmente, algo grande se hunde. El cuerpo de una ballena. Eso se llama una caída de ballena, y cuando una ballena muere y se hunde hasta el fondo del océano, es como un regalo del cielo, un festín, toneladas de carne y grasa, todo en un solo lugar. Y rápidamente las criaturas del fondo la encuentran. Tiburones de 6 branquias llegan primero si están en la zona. Arrancan grandes pedazos de carne. Luego vienen los gusanos zombies, o sedax, que no tienen boca pero tienen raíces que penetran en los huesos de la ballena, disolviendo y absorbiendo los lípidos. Y finalmente, cuando toda la carne ha sido consumida, las bacterias se encargan de los restos, descomponiendo todo hasta que solo quedan huesos blanqueados en el fondo fangoso. Una sola caída de ballena puede sostener un ecosistema completo durante años, incluso décadas. Es un oasis de abundancia en un desierto de escasez, y las criaturas que dependen de estas caídas han evolucionado para encontrarlas rápidamente, para aprovechar al máximo cada oportunidad. Las corrientes profundas mueven el agua lentamente alrededor del mundo. Aunque no podemos verlas, hay corrientes en el océano profundo, parte de lo que se llama la circulación termohalina. Es impulsada por diferencias en temperatura y salinidad. Agua fría y densa se hunde en las regiones polares y fluye lentamente hacia el ecuador a lo largo del fondo del océano. Y agua más cálida fluye en la superficie hacia los polos para reemplazarla. Es un sistema de circulación global que toma cientos, incluso miles de años en completar un ciclo. El agua que se hunde en el Atlántico Norte puede tardar 1000 años en circular alrededor del mundo y regresar a la superficie. Y durante ese tiempo lleva oxígeno y nutrientes a las profundidades, sosteniendo la vida en lugares que de otro modo estarían muertos. Estas corrientes profundas son lentas, increíblemente lentas. Fluyen a velocidades de solo unos pocos centímetros por segundo, pero son constantes, persistentes, y mueven enormes volúmenes de agua. Son las arterias del océano, manteniendo todo conectado, manteniendo todo en movimiento.
y son sensibles al cambio climático. El calentamiento de las aguas superficiales, el derretimiento de los glaciares, todo puede afectar estas corrientes, y si se debilitan o se detienen, las consecuencias serían globales. El clima cambiaría, la distribución de nutrientes cambiaría, ecosistemas enteros podrían colapsar. Es un recordatorio de que incluso las profundidades del océano, tan lejanas y aparentemente separadas de nuestra vida cotidiana, están conectadas con todo lo demás. Lo que hacemos en la superficie afecta las profundidades, y lo que sucede en las profundidades eventualmente afecta la superficie. Hay montañas submarinas, miles de ellas, elevándose desde el fondo del océano. Son volcanes, la mayoría extintos, que se formaron millones de años atrás. Algunas alcanzan casi la superficie, otras se quedan a cientos o miles de metros de profundidad, nunca tocando el aire, nunca convirtiéndose en islas, pero están ahí, formando paisajes submarinos tan dramáticos como cualquier cordillera terrestre. Y estas montañas submarinas son importantes para la vida marina. Las corrientes que fluyen sobre ellas son forzadas hacia arriba, trayendo nutrientes de las profundidades hacia aguas más superficiales. Eso crea zonas de alta productividad. El fitoplancton crece. El zooplancton se alimenta de él. Los peces pequeños se alimentan del zooplancton. Los peces grandes se alimentan de los pequeños. Es una cascada de vida, toda impulsada por la presencia de una montaña invisible bajo el agua. Y muchas montañas submarinas están cubiertas de corales de agua fría. No los corales tropicales de colores brillantes que necesitan luz solar. Estos corales viven en la oscuridad, en aguas frías, filtrando el agua para capturar plancton. Crecen lentamente, increíblemente lentamente. Algunos tienen cientos, incluso miles de años, y forman bosques submarinos, jardines en las profundidades, que proporcionan hábitat para innumerables otras criaturas. Pero estos corales son frágiles y están amenazados por la pesca de arrastre de fondo, donde las redes se arrastran por el fondo del océano, destruyendo todo a su paso. Décadas, siglos, milenios de crecimiento pueden ser destruidos en minutos. Es una de las formas en que los humanos están impactando el océano profundo, un lugar que nunca vemos, pero que estamos dañando. La zona Hadal es la más profunda de todas. Por debajo de los 6.000 metros de profundidad, más allá de la zona abisal, está la zona Hadal, nombrada por Hades, el dios griego del inframundo. Es el reino de las fosas, de las profundidades extremas, y es uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra. La presión allí es tan grande que cambia la estructura molecular del agua. El agua se vuelve más densa, más viscosa, y las criaturas que viven allí tienen que lidiar con eso, pero lo hacen. Hay peces hadales, caracoles hadales, anfípodos hadales, todos adaptados de maneras únicas para sobrevivir. Los anfípodos hadales, por ejemplo, son crustáceos pequeños, parecidos a camarones, pero pueden crecer hasta tamaños sorprendentes en las profundidades. Algunos son del tamaño de tu mano, y cuando los científicos los traen a la superficie, a menudo se desintegran, incapaces de manejar la caída repentina de presión. Es como una descompresión explosiva. Su adaptación a las profundidades extremas los hace incapaces de sobrevivir en cualquier otro lugar. Y en la zona Hadal hay características geológicas extrañas. Llanuras abisales, lisas, interrumpidas por fosas profundas, acantilados que descienden kilómetros, cañones que rivalizarían con el Gran Cañón en escala. Es un paisaje alien, esculpido por fuerzas tectónicas, cubierto por la oscuridad eterna. Hay sonidos en el océano profundo. Aunque no podamos escucharlos sin hidrófonos, el océano está lleno de sonido. Las ballenas cantan, sus llamadas viajando a través de cientos, incluso miles de kilómetros de agua.
Los cachalotes hacen clics para ecolocalización. Los camarones chasquean, las burbujas suben, las corrientes fluyen, los icebergs crujen. Y hay sonidos que no entendemos, sonidos misteriosos grabados por hidrófonos profundos que no se corresponden con ninguna fuente conocida. El bloop fue uno de esos sonidos, un sonido de muy baja frecuencia, detectado en 1997 por la NOAA en el Pacífico Sur. Era tan fuerte que fue detectado por sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia, y durante años nadie supo qué lo causó. Algunos especularon que era una criatura gigante, más grande que cualquier ballena conocida, pero eventualmente se determinó que probablemente fue causado por un iceberg rompiéndose, el sonido de hielo fracturándose y cayendo al océano. Pero hay otros sonidos que aún no tienen explicación. El océano profundo guarda sus secretos, y uno de esos secretos es la sinfonía de sonidos que ocurre constantemente, sin que nadie la escuche, sin que nadie la grabe, excepto las criaturas que viven allí, que usan el sonido para navegar, para comunicarse, para entender su mundo. Los humanos hemos explorado menos del 5% del fondo oceánico. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre las profundidades de nuestros propios océanos. Hemos mapeado la Luna con gran detalle. Hemos enviado rovers a Marte, sondas a los confines del sistema solar. Pero el fondo del océano permanece mayormente desconocido. Y eso se debe, en parte, a lo difícil que es explorarlo. La presión, la oscuridad, la vastedad. Se necesitan sumergibles especialmente diseñados que pueden costar millones de dólares. Se necesita tecnología avanzada para navegar, para mapear, para recolectar muestras. Y se necesita tiempo. Descender a las profundidades más grandes puede tomar horas. Y luego tienes que ascender de nuevo, lentamente, para evitar problemas con los cambios de presión. Pero lentamente estamos aprendiendo más. Cada expedición trae nuevos descubrimientos, nuevas especies, nuevas formaciones geológicas, nuevas comprensiones de cómo funciona el océano profundo, y cada descubrimiento nos recuerda cuánto nos queda por aprender. Cuántos misterios aún esperan en la oscuridad, y tal vez eso esté bien. Tal vez no necesitamos saberlo todo. Tal vez es reconfortante saber que todavía hay lugares en la Tierra que son salvajes, inexplorados, misteriosos, que no todo ha sido catalogado, medido, comprendido, que el planeta todavía puede sorprendernos. El plástico ha llegado a las profundidades. Incluso en los lugares más remotos del océano, en las fosas más profundas, se ha encontrado plástico. Bolsas, botellas, microplásticos, partículas tan pequeñas que flotan en el agua, que son ingeridas por criaturas del océano profundo, que se acumulan en la cadena alimentaria. Es un recordatorio sombrío de que los humanos hemos dejado nuestra marca en todo el planeta. No hay lugar, por remoto que sea, que no haya sido tocado por nuestra actividad. Y el océano profundo, que durante tanto tiempo pareció inaccesible, inmune a la interferencia humana, ahora está contaminado también. Pero también es un recordatorio de que aún podemos cambiar, que podemos reducir nuestro uso de plástico, que podemos limpiar lo que hemos ensuciado, que podemos proteger lo que queda. El océano profundo es resistente, pero no es infinitamente resistente. Y si queremos preservarlo para las generaciones futuras, necesitamos actuar ahora. Y mientras descansas esta noche, mientras tu cuerpo se hunde más profundamente en el sueño, puedes llevar contigo esa conciencia, esa conexión con el océano profundo, con ese mundo oscuro y silencioso que existe justo debajo de la superficie del agua. Ese mundo que es tan parte de la tierra como las montañas, como los bosques, como los desiertos. Ese mundo que merece nuestro respeto, nuestra protección,
nuestra curiosidad. Porque el océano profundo no es solo un lugar lejano, es parte del sistema que sostiene toda la vida en el planeta. Regula el clima, almacena carbono, produce oxígeno a través del fitoplancton en las aguas superficiales que eventualmente se hunde y alimenta las profundidades. Todo está conectado y cuidar del océano es cuidar de nosotros mismos. Y ahora, mientras las palabras se vuelven más espaciadas, mientras las imágenes flotan en lugar de presionar, puedes permitirte soltar completamente. No necesitas recordar cada criatura, no necesitas retener cada profundidad, cada nombre, cada dato. Solo deja que permanezcan las sensaciones, la oscuridad, el silencio, la presión, la calma. Imagina que estás descendiendo, no rápido, no con miedo, sino lentamente, suavemente, a través de aguas cada vez más oscuras, a través de capas de azul que se vuelven más profundas, más oscuras, hasta que la oscuridad es completa. Y en esa oscuridad no hay nada que temer, solo quietud, solo paz, solo el peso del agua sobre ti, sosteniéndote, envolviéndote, y mientras desciendes, tu respiración se hace más lenta, más profunda, como si estuvieras preparándote para una inmersión larga, y con cada exhalación sueltas un poco más de tensión, un poco más de preocupación, un poco más de todo lo que no necesitas llevar contigo al sueño, y eventualmente tocas el fondo. No es aterrador, es suave, fangoso, acogedor, y puedes descansar allí, en las profundidades donde nadie te molestará, donde no hay luz, no hay ruido, no hay exigencias. Solo existencia simple, solo el momento presente, solo tú respirando, siendo, descansando. Y las criaturas del océano profundo te rodean, no amenazantes, sino curiosas, flotando, deslizándose, brillando suavemente. Y puedes verlas con los ojos de tu mente, translúcidas, hermosas, extrañas, perfectamente adaptadas a este lugar de oscuridad y presión. Y te das cuenta de que tú también estás adaptado, que puedes estar aquí, que puedes descansar aquí, que este es un lugar seguro. Y en esta quietud profunda, en este silencio oceánico, puedes finalmente permitirte dormir. Permitirte soltar el control, permitirte confiar en que tu cuerpo sabe qué hacer, que se encargará de ti mientras descansas, que respirarás sin pensarlo, que tu corazón latirá sin supervisión, que todo continuará como debe continuar. Y mañana, cuando despiertes, ascenderás de nuevo, a través de las capas de oscuridad, a través del azul profundo, hacia la luz, hacia la superficie, hacia un nuevo día. Pero por ahora solo permanece aquí, en las profundidades, en la oscuridad, en la paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por explorar conmigo los misterios del océano profundo. Si estos viajes nocturnos te ayudan, si encuentras consuelo en estas historias tranquilas, regresa cuando lo necesites. Habrá más noches, más lugares por explorar, más curiosidades por descubrir, pero por ahora solo descansa, que duermas profundamente como las fosas del océano, que tus sueños sean tranquilos como las corrientes profundas, y que despiertes renovado como el agua que asciende desde las profundidades hacia la luz. Y mientras descansas en estas profundidades imaginarias, podemos seguir explorando juntos. No hay prisa, no hay urgencia, solo curiosidad tranquila, solo el deseo suave de conocer un poco más sobre este mundo oculto que existe debajo de las olas. Las serpientes marinas de aguas profundas son criaturas enigmáticas. Aunque la mayoría de las serpientes marinas viven cerca de la superficie, algunas se aventuran a profundidades considerables. Son delgadas, elegantes, moviéndose a través del agua con ondulaciones sinuosas. Y aunque tienen pulmones y necesitan subir a respirar, pueden contener la respiración durante periodos sorprendentemente largos.
Algunas especies pueden permanecer sumergidas durante más de una hora, descendiendo a profundidades de varios cientos de metros en busca de peces y anguilas. Y cuando descienden, experimentan cambios dramáticos en presión, pero sus cuerpos son flexibles, sin espacios de aire rígidos que puedan colapsar. Sus costillas se comprimen ligeramente, sus pulmones se contraen, y luego, cuando ascienden de nuevo, todo se expande nuevamente. Es una transición constante entre dos mundos, entre el aire y las profundidades, entre la luz y la oscuridad. Y hay algo hermoso en esa dualidad, en ser capaz de existir en ambos lugares, de conocer tanto la superficie soleada como las profundidades oscuras, de llevar el aire hacia abajo y traer los secretos del océano de vuelta a la luz. Los tiburones de aguas profundas son muy diferentes a sus primos de superficie. El tiburón duende, por ejemplo, tiene una apariencia distintivamente extraña. Su hocico es largo, aplanado, con una protuberancia que se extiende hacia adelante como un pico, y sus mandíbulas pueden protruir hacia adelante cuando captura una presa, disparándose desde su boca en una fracción de segundo. Es una adaptación para capturar peces rápidos en la oscuridad, donde la velocidad y la sorpresa son todo. El tiburón anguila es otro habitante de las profundidades, con un cuerpo largo y serpentino, totalmente diferente a la forma típica de un tiburón, y su boca está llena de dientes finos como agujas, diseñados para atrapar peces resbaladizos y calamares. Es uno de los tiburones más primitivos, con un linaje que se remonta a más de 80 millones de años. Es un fósil viviente, casi sin cambios, desde la era de los dinosaurios. Y luego está el tiburón de Groenlandia, que vive en las aguas frías del Ártico y puede descender a más de 2000 metros de profundidad. Es uno de los vertebrados más longevos del planeta. Algunos especímenes han sido datados en más de 400 años de edad. 400 años. Eso significa que hay tiburones nadando en las profundidades del Ártico, que estaban vivos cuando Shakespeare escribía sus obras, que han estado moviéndose lentamente a través del agua fría durante siglos, creciendo apenas unos milímetros por año, cazando focas y peces con una paciencia que desafía la comprensión humana. Crecen lentamente, se mueven lentamente, su metabolismo es lento, todo en ellos está sintonizado con el frío, con la oscuridad, con una existencia que se mide en décadas y siglos, no en años. Y hay algo profundamente tranquilizador en esa idea, en una vida tan larga, tan paciente, tan poco apresurada, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para ellos. Las quimeras, también llamadas peces rata o peces fantasma, habitan las profundidades. Son parientes lejanos de los tiburones, pero con una apariencia muy diferente. Tienen cuerpos alargados, colas largas que se estrechan hasta un punto, y ojos grandes y brillantes adaptados a la poca luz. Algunos tienen hocicos largos y puntiagudos, otros tienen placas dentales extrañas en lugar de dientes individuales. Y los machos tienen un órgano retráctil en la frente, una estructura espinosa que usan durante el apareamiento. Es una característica tan inusual que parece ficticia, como algo de un cuento fantástico. Pero es real, y es solo una de las muchas adaptaciones extrañas que las criaturas del océano profundo han desarrollado. Las quimeras se alimentan principalmente en el fondo, buscando invertebrados enterrados en el sedimento. Usan sus placas dentales para triturar conchas y caparazones, y se mueven con una gracia tranquila, sus aletas pectorales grandes ondulando como alas mientras vuelan lentamente sobre el fondo del océano. Los cefalópodos del océano profundo incluyen algunas de las criaturas más inteligentes. Los pulpos de aguas profundas son solitarios, a menudo transparentes o de colores pálidos. Algunos tienen aletas en forma de orejas que les permiten nadar en aguas abiertas.
Otros permanecen cerca del fondo, escabulléndose entre rocas y grietas. El pulpo Dumbo es particularmente encantador, llamado así por sus aletas que parecen orejas, ondulándolas para impulsarse a través del agua. Viven a profundidades de 3.000 a 4.000 metros, a veces más, y son pequeños, generalmente no más grandes que tu mano, pero son curiosos, inteligentes, con ojos grandes que observan todo a su alrededor. Y luego está el pulpo manta, también conocido como el pulpo paraguas. Cuando se siente amenazado, extiende la membrana entre sus brazos, convirtiéndose en una forma de paraguas o campana. Es una exhibición defensiva, haciéndolo parecer más grande, más intimidante. Aunque a esa profundidad, con tan pocos depredadores alrededor, rara vez necesita usar esa defensa. Los cefalópodos en general son fascinantes porque tienen sistemas nerviosos complejos. Pueden resolver problemas, pueden aprender, tienen personalidades individuales, y todo esto con un cerebro distribuido por todo su cuerpo, no solo centralizado en su cabeza. Cada brazo tiene su propia capacidad de procesamiento, casi como si pudiera pensar por sí mismo. Es una forma de inteligencia completamente diferente a la nuestra, una inteligencia que evolucionó independientemente, siguiendo un camino evolutivo totalmente distinto, y sin embargo, produce comportamientos complejos, curiosidad, incluso algo que podría llamarse creatividad. Es un recordatorio de que la inteligencia puede tomar muchas formas. Las esponjas de aguas profundas pueden vivir miles de años. Son los animales más simples, sin cerebro, sin órganos, apenas moviéndose. Pero viven. Y algunas especies de esponjas en aguas profundas pueden vivir durante milenios. Hay esponjas de cristal en el Pacífico que se estima tienen más de 10.000 años de edad. 10.000 años. Eso significa que estaban vivas cuando los humanos apenas comenzaban a desarrollar la agricultura, cuando las primeras ciudades estaban siendo construidas. Han estado filtrando agua, creciendo lentamente durante toda la historia de la civilización humana, y probablemente continuarán durante miles de años más si las dejamos en paz. Crecen apenas unos milímetros por década. Su metabolismo es tan lento que es casi imperceptible, y sin embargo, están vivas, filtrando constantemente el agua, extrayendo nutrientes, formando estructuras complejas de espículas de silicio que parecen obras de arte de cristal, delicadas, hermosas, eternas. Y cuando piensas en una esponja que ha vivido 10.000 años, en todo lo que ha presenciado sin saberlo, en todo lo que ha experimentado el mundo mientras ella simplemente existía en el fondo del océano, hay algo humilde en eso, en la idea de una vida tan larga pero tan simple, sin pensamientos, sin preocupaciones, solo existencia continua. Los corales de aguas frías construyen arrecifes en la oscuridad. A diferencia de los corales tropicales que necesitan luz solar para sus algas simbióticas, los corales de aguas frías viven sin luz. Se alimentan exclusivamente de plancton que capturan con sus pólipos y crecen lentamente formando estructuras masivas que pueden alcanzar cientos de metros de altura y extenderse por kilómetros. Estos arrecifes proporcionan hábitat para innumerables otras especies, peces que buscan refugio, invertebrados que se adhieren a las ramas de coral, depredadores que cazan entre los corales. Es un ecosistema completo, tan diverso como cualquier arrecife tropical, pero existiendo en completa oscuridad, en aguas heladas, bajo presión extrema. Y estos corales son increíblemente viejos. Algunos tienen más de 4.000 años. Colonias que comenzaron a crecer cuando las pirámides de Egipto estaban siendo construidas. Y siguen creciendo, lentamente, pacientemente, formando nuevas ramas, expandiéndose poco a poco. Pero son frágiles. Un coral que ha crecido durante siglos puede ser destruido en segundos por una red de arrastre. Y una vez destruido,
Tarda siglos en recuperarse, si es que se recupera. Es una de las tragedias silenciosas del océano profundo, la destrucción de estructuras antiguas que nunca podremos reemplazar. Los cangrejos yeti viven alrededor de fumarolas hidrotermales. Son cangrejos blancos, casi transparentes, cubiertos de cerdas largas y sedosas que parecen pelaje. De ahí su nombre, yeti. Y esas cerdas no son solo decorativas, están cubiertas de bacterias que los cangrejos cultivan deliberadamente. Agitan sus pinzas en el agua rica en minerales cerca de las fumarolas, alimentando a las bacterias, y luego raspan las bacterias y se las comen. Es agricultura en miniatura, es ganadería microscópica. Los cangrejos cuidan sus bacterias, las alimentan, las cosechan y viven enteramente de ellas, sin necesitar cazar o buscar otras fuentes de alimento. Es una simbiosis perfecta, desarrollada a lo largo de millones de años de evolución en un ambiente extremo. Y los cangrejos yeti son ciegos. A las profundidades donde viven, la luz es inexistente excepto por el tenue resplandor de la bioluminiscencia y el calor infrarrojo de las fumarolas. No necesitan ojos, así que los han perdido o los tienen tan reducidos que son inútiles. Navegan por tacto, por química, sintiendo su camino a través de un mundo de oscuridad y calor. Las medusas del género Atoya tienen un mecanismo de defensa fascinante. Cuando son atacadas, no huyen. En cambio, comienzan a pulsar con luz brillante. Destellos rápidos y repetidos de bioluminiscencia azul que se irradian desde su campana. Es un comportamiento llamado alarma de burglar. La idea es que al brillar intensamente, la medusa atrae la atención de depredadores más grandes, y esos depredadores pueden atacar al depredador que está intentando comerse la medusa. Es como gritar pidiendo ayuda. Estoy siendo atacada, hay comida aquí, y con suerte algo más grande vendrá y distraerá o incluso mate al atacante, permitiendo que la medusa escape. Es una estrategia arriesgada. Pero en un ambiente donde no hay muchos lugares para esconderse, donde la oscuridad es tu única protección, a veces la mejor defensa es hacer ruido, o en este caso, hacer luz. Y esos destellos, esos pulsos de luz azul en la oscuridad son hermosos, como un faro de emergencia, como una llamada de socorro brillando en la noche eterna del océano profundo. Los percebes gigantes de aguas profundas crecen en chimeneas hidrotermales. Son muy diferentes a los percebes que podrías ver en rocas cerca de la playa. Estos son enormes, algunos alcanzando más de 20 centímetros de largo, y viven aferrados a las chimeneas minerales alrededor de las fumarolas, filtrando el agua rica en bacterias. Tienen caparazones blancos, sin pigmentación, porque no necesitan protección contra la luz solar, y sus cirros, las estructuras plumosas que usan para capturar alimento, son largos y delicados. Se extienden hacia la corriente de agua caliente, atrapando cualquier cosa que pase. Y estos percebes pueden vivir en temperaturas extremas. El agua cerca de las fumarolas puede estar hirviendo, pero los percebes sobreviven justo en el borde, donde la temperatura es apenas tolerable. Es un equilibrio delicado. Demasiado cerca y se cocinan. Demasiado lejos y no hay suficiente alimento. Así que se posicionan cuidadosamente, encontrando el punto exacto donde pueden prosperar. Los gusanos de tubo de aguas profundas pueden vivir más de 200 años. Son criaturas extrañas, pareciendo plantas más que animales. Cada gusano vive dentro de un tubo que él mismo secreta, hecho de quitina y proteínas. Y del tubo sobresale un penacho rojo brillante, un órgano especializado llamado pluma que absorbe químicos del agua. Esos químicos son llevados a bacterias que viven dentro del cuerpo del gusano, en un órgano especializado llamado trofosoma.
y las bacterias procesan los químicos, produciendo nutrientes que el gusano absorbe. El gusano no tiene boca, no tiene estómago, no tiene ano. Todo su sistema digestivo ha sido reemplazado por un órgano lleno de bacterias simbióticas. Y viven durante siglos. Crecen lentamente, añadiendo continuamente a sus tubos, extendiéndose hacia arriba desde el fondo. Y mientras las fumarolas a su alrededor permanezcan activas, proporcionando los químicos que necesitan, pueden vivir indefinidamente. Solo cuando la fumarola se apaga, cuando el flujo de agua caliente se detiene, los gusanos mueren, dejando atrás bosques de tubos vacíos, monumentos blanqueados a comunidades que alguna vez prosperaron. El bacalao de profundidad es un pez común en aguas profundas del Atlántico. Vive a profundidades de varios cientos a más de 2000 metros y es un depredador generalista, comiendo cualquier cosa que pueda capturar. Peces más pequeños, calamares, crustáceos, incluso carroña cuando está disponible. Tiene una boca grande, ojos grandes adaptados a la poca luz y un cuerpo rechoncho cubierto de escamas pequeñas. No es una criatura hermosa según los estándares humanos, pero está perfectamente diseñado para su entorno. Y es importante en el ecosistema del océano profundo, un eslabón en la cadena alimentaria que conecta las presas más pequeñas con los depredadores más grandes. Y como muchos peces de aguas profundas, crece lentamente y vive mucho tiempo. Algunos especímenes han sido datados en más de 100 años. Es otro ejemplo de cómo la vida en las profundidades opera en escalas de tiempo diferentes a la vida en la superficie. Todo es más lento, todo es más paciente. Las rayas de aguas profundas se deslizan sobre el fondo, con cuerpos aplanados y aletas pectorales grandes que ondulan como alas. Se mueven con una gracia silenciosa, casi flotando sobre el sedimento, y usan electroreceptores, órganos especiales que detectan los campos eléctricos producidos por otros organismos para encontrar presas enterradas en el lodo. Pueden sentir el latido del corazón de un pez escondido bajo la arena. Pueden detectar las contracciones musculares de un gusano enterrado. Y cuando encuentran algo, atacan rápidamente, usando su boca en la parte inferior de su cuerpo para succionar la presa del sedimento. Y algunas rayas de aguas profundas tienen colas largas con espinas venenosas, usadas para defensa. No son agresivas hacia los humanos, pero si se sienten amenazadas, pueden usar esa espina. Es un recordatorio de que incluso las criaturas que parecen lentas y pacíficas tienen formas de protegerse. Los equinodermos de aguas profundas incluyen estrellas de mar, erizos y pepinos de mar. Y vienen en una variedad asombrosa de formas. Estrellas de mar con docenas de brazos, radiando desde un disco central como los rayos de una rueda. Erizos con espinas tan largas y delgadas que parecen zancos, levantándolos del fondo fangoso. Pepinos de mar que parecen salchichas translúcidas, arrastrándose lentamente, dejando rastros en el sedimento. Algunos pepinos de mar de aguas profundas tienen adaptaciones extraordinarias. Pueden nadar, ondulando sus cuerpos como si fueran bailarines submarinos. Otros tienen velas, extensiones de piel que les permiten flotar en las corrientes. Y algunos pueden evisceración sus órganos internos cuando son atacados, expulsándolos por su ano para distraer al depredador mientras escapan. Y luego, con el tiempo, regeneran esos órganos. Es una defensa extrema, pero efectiva. Los moluscos bivalvos de aguas profundas se entierran en el sedimento. Almejas gigantes que viven en simbiosis con bacterias, al igual que los gusanos de tubo, y mejillones que se adhieren a rocas y estructuras alrededor de fumarolas. Filtran el agua constantemente, extrayendo partículas de alimento, bacterias, cualquier materia orgánica que puedan encontrar.
Y sus conchas son a menudo delgadas, frágiles, porque en las profundidades no hay olas fuertes que las golpeen. No hay mareas que las arrastren. El agua se mueve lentamente, suavemente. Así que no necesitan conchas gruesas y pesadas, solo lo suficiente para proporcionar estructura y algo de protección. Y cuando mueren, sus conchas se acumulan en el fondo, formando depósitos que pueden tener metros de espesor, capas sobre capas de conchas, cada una un testimonio de una vida vivida en las profundidades. Es un archivo geológico de la vida pasada, preservado en calcio. Los peces linterna son algunos de los peces más abundantes en el océano, pequeños, generalmente no más largos que tu dedo, pero presentes en números asombrosos. Se estima que los peces linterna constituyen la mayor biomasa de vertebrados en el océano. Hay más peces linterna, en términos de peso total, que cualquier otro tipo de pez. Y tienen su nombre por los fotóforos en sus cuerpos, pequeños órganos productores de luz que brillan en patrones específicos. Cada especie tiene su propio patrón único de luces, como un código de identificación, y usan esas luces para reconocerse entre sí, para encontrar pareja, para comunicarse. Durante el día, los peces linterna permanecen en las profundidades, a varios cientos de metros bajo la superficie, pero cada noche ascienden. Suben cientos de metros hacia aguas más superficiales para alimentarse de zooplancton y luego, antes del amanecer, descienden de nuevo. Es la migración más grande del planeta, ocurriendo todas las noches, invisible para nosotros, pero involucrando miles de millones de peces moviéndose sincronizadamente. Los calamares de aguas profundas tienen ojos asimétricos. El calamar joya, por ejemplo, tiene un ojo mucho más grande que el otro. El ojo más grande mira hacia arriba, buscando siluetas de presas contra el tenue resplandor de luz que penetra desde la superficie. El ojo más pequeño mira hacia abajo, hacia las profundidades oscuras, buscando destellos de bioluminiscencia. Es una adaptación perfecta para un estilo de vida en la zona crepuscular del océano, donde hay algo de luz, pero no mucha, donde necesitas detectar amenazas y oportunidades desde múltiples direcciones. Y el calamar joya es hermoso, cubierto de fotóforos que brillan en patrones complejos. Parece una joya viviente, de ahí su nombre, flotando en la oscuridad como una constelación móvil. Los anfípodos gigantes de las profundidades pueden alcanzar tamaños sorprendentes. En la superficie, los anfípodos son pequeños, del tamaño de una pulga, pero en las profundidades extremas, algunas especies crecen hasta más de 30 centímetros. Son como langostinos gigantes, pálidos, translúcidos, con antenas largas y ojos oscuros. Se alimentan de carroña principalmente, encontrando los cuerpos de animales que se hunden desde arriba. Y cuando encuentran una fuente de alimento, se congregan en números masivos, consumiendo todo rápidamente. Es una alimentación frenética, aprovechando cada oportunidad, porque el alimento es escaso en las profundidades. Y son increíblemente resistentes a la presión. Pueden sobrevivir a presiones que aplastarían a la mayoría de los otros organismos. Es esa adaptación la que les permite habitar las fosas más profundas, donde pocos otros animales pueden vivir. Los peces dragón tienen dientes tan grandes que no pueden cerrar completamente sus bocas. Sobresalen hacia afuera, afilados, translúcidos, y sus mandíbulas pueden desarticularse, permitiéndoles tragar presas casi tan grandes como ellos mismos. Es una adaptación para un lugar donde las comidas son raras. Cuando encuentras comida, necesitas poder comerla sin importar su tamaño. Y muchos peces dragón tienen barbillas largas y delgadas que cuelgan de sus mandíbulas inferiores con un fotóforo brillante en el extremo. Usan esas barbillas como señuelos, moviéndolas tentadoramente para atraer presas curiosas.
Y cuando algo se acerca lo suficiente, atacan. Es paciencia seguida de velocidad explosiva. Esperar, 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 y luego atacar en una fracción de segundo. Las estrellas frágiles de aguas profundas tienen brazos largos y serpentinos, a diferencia de las estrellas de mar regulares con brazos gruesos y cortos. Las estrellas frágiles tienen brazos delgados que pueden ser muchas veces más largos que su disco central, y usan esos brazos para trepar sobre el fondo, para capturar partículas de alimento, para sentir su entorno. Algunas estrellas frágiles de aguas profundas son luminiscentes. Cuando se las molesta, sus brazos brillan con luz verde o azul. Puede ser una defensa, similar a la alarma de burglar de las medusas atolla. O puede ser para confundir a los depredadores. O simplemente puede ser un subproducto de algún otro proceso. No siempre entendemos por qué los organismos hacen lo que hacen. Y cuando una estrella frágil pierde un brazo, puede regenerarlo. Es un proceso lento que toma meses o incluso años en las profundidades donde todo es lento. Pero eventualmente el brazo vuelve a crecer completo y funcional. Es otra forma en que las criaturas del océano profundo son resistentes, capaces de recuperarse de lesiones que serían fatales para otros organismos. Los caracoles de aguas profundas incluyen especies con conchas hermosas, delgadas, en espiral, a menudo pálidas o translúcidas, y se arrastran lentamente sobre el fondo o sobre rocas, raspando algas microscópicas, bacteria, cualquier materia orgánica que puedan encontrar con su rádula, una lengua áspera cubierta de dientes diminutos. Y algunos caracoles de aguas profundas son depredadores, perforando las conchas de otros moluscos con su rádula modificada, inyectando ácido para disolver los tejidos y luego succionando el contenido. Es un proceso lento, metódico, pero efectivo. Y hay caracoles que viven alrededor de fumarolas hidrotermales, con conchas reforzadas con sulfuro de hierro. Son los únicos animales conocidos que incorporan hierro en sus estructuras corporales de esta manera. Sus conchas son literalmente acorazadas, protegidas por capas de metal. Es una adaptación extraordinaria a un ambiente extremo. Y ahora, mientras estas palabras continúan fluyendo, mientras más y más información sobre las profundidades se despliega ante ti, puedes notar cómo tu cuerpo se ha relajado aún más, cómo tu respiración se ha vuelto más regular, más profunda, cómo tus pensamientos se han vuelto menos urgentes, menos insistentes, porque estás descendiendo. No físicamente, sino mentalmente, estás dejando atrás las preocupaciones de la superficie, las tensiones del día, todo lo que no necesitas llevar contigo. Y estás hundiéndote en un estado más profundo, un estado de descanso, un estado donde puedes simplemente ser, sin hacer, sin pensar demasiado, sin resistir. Y en este estado, las historias del océano profundo se vuelven parte de ti, no como hechos que debes memorizar, sino como imágenes que flotan en tu mente, criaturas extrañas y hermosas, paisajes de oscuridad, momentos de luz en la noche eterna, todo mezclándose, fluyendo, convirtiéndose en parte del paisaje de tus sueños, y puedes permitirte ir más profundo, puedes permitirte soltar completamente, porque estás seguro aquí, estás cómodo, y el sueño está esperando, paciente, listo para recibirte cuando estés listo para cruzar ese umbral final entre la vigilia y el descanso. Las llanuras abisales son vastas extensiones de fondo oceánico, planas, cubiertas de sedimento fino, extendiéndose por miles de kilómetros. Son algunos de los lugares más planos de la Tierra, con variaciones de elevación de solo unos pocos metros a lo largo de distancias enormes. Y son silenciosas, oscuras, casi vacías, pero no completamente vacías. Hay vida incluso aquí,
organismos pequeños que se entierran en el sedimento, bacterias que procesan la materia orgánica que cae lentamente desde arriba, y ocasionalmente algo más grande pasa, una ballena descendiendo, un calamar gigante deslizándose, un pez buscando comida, y en estas llanuras el tiempo parece detenerse, nada cambia rápidamente. Los sedimentos se acumulan a una velocidad de milímetros por 1000 años. Las criaturas se mueven a velocidades imperceptibles. Es un lugar de quietud casi absoluta, de paz profunda, de existencia sin drama. Y tal vez eso es lo que necesitas esta noche. No drama, no emoción, no nada urgente o estimulante. Solo quietud, solo el equivalente mental de una llanura abisal. Un espacio plano, oscuro, tranquilo, donde puedes descansar sin ser molestado. El océano profundo nos recuerda nuestra pequeñez, no en un sentido negativo, sino en uno liberador. Porque cuando te das cuenta de cuán vasto es el océano, de cuántos secretos guarda, de cuántas criaturas viven en lugares que nunca veremos, algo en ti se relaja. Te das cuenta de que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que controlar todo, que hay misterios en el mundo que pueden permanecer misterios, y que eso está bien. El océano profundo ha existido durante cientos de millones de años. Ha visto la evolución de la vida desde formas simples hasta complejas. Ha presenciado extinciones masivas y recuperaciones. Ha sostenido ecosistemas enteros sin luz solar, sin conexión con la superficie, y continuará existiendo mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Y hay algo reconfortante en esa continuidad, en saber que hay procesos más grandes que nosotros, que continúan independientemente de nuestras acciones, de nuestras preocupaciones, de nuestras vidas individuales. El océano profundo no necesita nuestra atención para seguir siendo lo que es. Seguirá siendo oscuro, frío, misterioso, sin importar lo que hagamos. Y tú puedes ser como el océano profundo esta noche. Puedes ser oscuro, tranquilo, profundo. Puedes dejar que todo lo superficial se disipe. Puedes dejar que las olas de pensamiento se calmen. Puedes hundirte en las profundidades de ti mismo, donde hay paz, donde hay silencio, donde hay descanso. Y mientras te hundes, puedes llevar contigo la sensación del océano, la presión reconfortante de estar envuelto, sostenido, la oscuridad que no es amenazante sino protectora, el silencio que no es vacío sino lleno de posibilidad, el frío que no es incómodo sino refrescante, calmante. Y puedes quedarte allí, en esas profundidades internas, todo el tiempo que necesites. No hay prisa por regresar a la superficie, no hay urgencia por despertar, solo el descanso profundo, continuo, restaurador que tu cuerpo y mente necesitan. Gracias por explorar estas profundidades conmigo. Gracias por permitirte este tiempo de quietud, de curiosidad tranquila, de descenso gradual hacia el sueño. Si estos viajes te ayudan, si encuentras paz en estas palabras, en estas historias del océano profundo, regresa cuando quieras. La oscuridad te estará esperando, la quietud te estará esperando, y el descanso siempre estará aquí, paciente, dispuesto a recibirte. Que duermas tan profundo como las fosas oceánicas, que tu descanso sea tan completo como la oscuridad a 11 kilómetros bajo la superficie, y que despiertes renovado como una criatura ascendiendo desde las profundidades hacia la luz del nuevo día. Buenas noches.